Gloria al Señor. Muchas felicidades a quien no haya saludado directamente. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Me dijeron que tengo como 3 horas porque las reservaciones las hicieron después de las 3. Así que papá, no tengas temor al respecto. Sí, pastor, qué bueno. Yo no la escuché, ¿verdad que usted no la escuchó? Ale, tú no la escuchaste, ¿verdad? Ay, Señor. Sí le pido de favor, cuando acabemos, me gustaría compartir. Me dijeron que el video no debe de tardar 4 minutos, 3, 4 minutos. Quiero compartir, acabamos de llegar de la República Dominicana. Y creo que a pesar de que hoy muchos estén celebrando el Día de Padres, pues es mi responsabilidad dejarles saber un detalle. Así que aunque después usted disfrute un culto misionero, me permite eso al final del culto. Vamos a la palabra para ganar esos minutos, para ver si mi esposa escucha el mensaje completo y no me deja. ¿Está bien? Póngase sobre sus pies y vaya un versículo conmigo, capítulo 20 del libro de Jeremías. Capítulo 20 del libro de Jeremías. Versículo 7, conocido por demás. Capítulo 20, versículo 7 del libro del profeta Jeremías. Dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Padre, tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú lo envías. Tú hablas y se hace. Tú dices y se obedece. Señor, gracias. Gracias. Bendice cada familia que está aquí en esta mañana. Señor, aún aquellos que comparten con sus otros seres queridos, bendíceles también, Señor. Bendice el que está a través de las redes. Glorifícate en esta mañana, que salgamos diferentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. A la medida que uno va comprendiendo lo que puede significar el Evangelio en la vida, uno desea que otra persona lo conozca. Uno desea que más personas logren comprenderlo. Sabemos que no es por nuestra fuerza, por lo tanto lo que nos resta y que a la vez es lo más importante es seguir predicándolo. En el Día de las Madres lancé un desafío. Recuerdo, utilizando el pasaje de la viuda de Sarepta, le decía a la iglesia y en ese momento a las madres que el deseo de esa mañana o de ese momento era que usted pudiera, como aquella mujer, decir al final de la escuela, del proceso, del tiempo que está viviendo, que usted pueda decir, mira, sé que la palabra en ti es de Dios. Sé que eres un hombre de Dios. Era un desafío, un reto, el que usted y yo nos propongamos a que podamos confesar ese escenario. Pastores, solo podemos hacer sí de la boca para afuera. Hay un refrán que dice que es un mamey. Pero la realidad en medio de la crisis es que no siempre pensamos. ¿Por qué?
por nuestros actos. Aquella mujer que de primera instancia dijo esa frase al hombre de Dios, la vimos en esa lucha en la que nos podemos ver hasta que viene Dios y le arranca su problema de su pecho, de su corazón, y lo vuelve a la vida. Entonces de repente vemos una mujer que confiesa que aquel sí era un varón de Dios. El viernes nos dieron consejos, excelentes consejos, de una forma muy coloquial, muy que identifica a la predicadora. Nosotros recibimos los consejos. Ahora, mi parte en esta mañana es desafiarte a que no se quede en un consejo escuchado, a desafiarte a permitirle al Señor poner en ti el querer como el hacer, a creer en el Señor, de que más que un consejo se forme parte de la vida, de la iglesia, de tu vida. ¿Por qué? Porque el deseo de aquellos que vamos creciendo es que usted también crezca. El deseo de aquellos que vamos conociendo es que usted conozca. Que pase de ser una mera liturgia a una experiencia de vida. Y voy a insistir. Y de eso que se trata esta mañana el mensaje. Así que, hablando sobre eso, recuerdo quizás uno de los hombres que no se habrán mencionado el viernes dentro de los consejos. Hay muchísimos. Y ese de repente trató conmigo. Pasaje de Abraham. ¿Dónde, pastor? La historia de Abraham es grande. Pasaje de Abraham en el capítulo 22. Abraham va camino con su hijo a la escena ¿de qué? Del sacrificio. Pastor, ¿qué mensaje para el Día de Padres? Tranquilo, porque no es el ejercicio al que quiero apelar. Es a una frase que este hombre dice en ese camino. Iremos, adoraremos y regresaremos. ¡Qué convicción! Vuelvo y repito, de eso se trata. ¿Cuán convencido sales por esa puerta? ¿Cuán satisfecho de Dios que tú puedas decir de la misma manera? Claro está, en tus palabras y en tu escenario, porque no todos vivimos el mismo escenario. Pero este hombre dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Aquella mujer en el pasaje de Reyes dice, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra en tu boca es verdadera. Amado, pasan los días, pasan las semanas, los años. El mundo sigue corrompiéndose. Oiga, la naturaleza humana se sigue manifestando, se sigue fortaleciendo. La ambigüedad, el ya no querer escuchar la verdad, el ya no prestarle atención a lo que antes ocupaba nuestra mente, que a lo bueno le decíamos bueno y a lo malo malo. Hoy se ha invertido, hoy nos conformamos, hoy pasamos luchas. Y mi deseo es regalarle en esta mañana algo en que pensar, que salga por esa puerta y se evalúe y diga, realmente yo podré decir, como Abraham, iremos, adoraremos y regresaremos. Y vuelvo y repito, me refiero a los padres y me refiero a la familia en general. Así que creo que el mensaje es para todos. Este hombre sale con su hijo en la mañana. Preparó su mula, su equipaje, la paja, el fuego, los siervos. Caminaron en una dirección. Y de repente empieza a enlazarse, porque ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber experimentado? ¿Qué herramientas me ofrece para yo poder experimentar, crecer en esa área? ¿Qué tal si recuerda conmigo por un momento el pasaje de un Pedro caminando sobre las aguas?
¿Qué tal si logra usted entrelazar dicho mensaje y darse cuenta que quizás hay un Abraham que mientras miraba en una dirección, mientras miraba a una experiencia, mientras miraba a una palabra, no se turbaba su corazón y podía decir dicha expresión mencionada? ¿Qué tal si entonces tengo que escudriñarme e identificar esos sonidos de tormenta, ese viento recio, esas aguas que me golpean, que me cubren, que me amenazan, que provocan que me hunda, que me impiden llegar a lo que quiero? Creo que estoy hablando con personas, estoy seguro que hablo con personas que cuando se proponen algo, luchan por ello. Lo único que deseo es poner en el medio de esos deseos algo espiritual para que luches igual. Luchamos por el trabajo, luchamos por la casa, luchamos por arreglar las cosas, por mejorar, por llegar, por conquistar, por tener. Yo quiero intercalar algo más, algo del Espíritu. El texto dice en el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me parece que hay un Abraham que está viendo a un Jesús al final del camino. Que lo más seguro, más allá de la montaña del sacrificio, está seguro del Dios que le habló. Nosotros estamos seguros de ese Dios. Hemos cultivado nuestra relación, leemos, intimamos los minutos que sean para buscar esa convicción, para que por encima de las demás voces de una tormenta yo pueda seguir mirando en la dirección correcta. No se trata de no hundirse. El problema no es hundirse. El problema no es fallar. El problema no es claudicar. El problema no es tambalearse como los famosos Weebles. No. Porque ¿sabe qué? Que cada vez que me caigo, su diestra me levanta. Amén. Entonces el problema no es caerse. El problema es no reconocer que hay cosas que están desviando mi mirada del propósito. Entonces, yo necesito ver esas tormentas en mí. Yo necesito identificar lo que aparta mi mirada del Señor para poder enfrentarlas. Porque a fin de cuentas, ¿cuál fue el propósito? Regresar a la barca. Ese fue el propósito. Regresar a la barca, pero no solo, sino acompañado. ¿De quién? Del Señor. Ahora, me parece que puedo añadir esa historia. Me parece que puedo añadir al caminar de Abraham, al caminar de Pedro. ¿Sabe con quién? Con una frase también famosa. Se sostuvo como viendo al invisible. Un Moisés que desde que nace comienza ¿qué? Ese conocer, ese experimentar. Algo que lo interrumpe, algo que se mete, que se introduce en su vida. ¿Qué pasó? El desierto. ¿Qué pasó? Pues desterrado. ¿Qué pasó? Dios se hizo presente. ¿Qué pasó? ¿Se apartó? No, creció, conoció. Entonces hay un Abraham que me dice una frase que yo debería de analizarla, meditarla y hacerla mía, como quizás jefe de familia, como familia en sí. Iremos, adoraremos y regresaremos. Y entonces veo en Pedro elementos y veo una frase en Moisés
que me dice, ¿sabes cómo podrás hacer eso? Sostente como viendo al invisible. Porque yo lo conseguí. Es como si Moisés me estuviera hablando. ¿Sabes cómo yo alcancé eso? No dudando del que va conmigo. Que aunque no lo veo, está presente. ¿Sabe cómo se llama eso? La naturaleza de Dios. ¿Sabe lo que uno sigue creciendo y aprendiendo en este evangelio? Y algo que se me ha corregido, algo que ha tomado nuevo giro, es cuando digo en el nombre de Jesús. Porque chocaba en mí, y creo que choca en usted, que muchas personas lo toman como algo mágico, como ese nombre, como si fuera una varita mágica. Pero el choque fuerte en nuestro corazón es que, aunque pienso y lo trato como vara mágica, Él no responde. ¿Por qué? Porque Él no es una vara mágica. Él no es un fairy tale. Él no es un hada. Él no es un mago. El mago de la lámpara. Cuando Él nos dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se está refiriendo a su naturaleza. Se está diciendo, recuerda quién soy. Cuando hables con el Padre, recuerda que te amo. Recuerda que no te abandono. Recuerda que soy todopoderoso. Recuerda mi victoria. Recuerda mi victoria. Recuerda que te amé primero. Entonces mi vida cambia. Eso es sostenerse mirando al invisible. Entonces te estoy diciendo en esta mañana, cuando tú retomas la lectura, cuando tú retomas el intimar, cuando tú no le permites a nadie que te saque de eso, de esos minutos que le obsequias a tu espíritu, porque no es a Dios. Oiga, el intimar con el Señor no es que le estamos complaciendo, es que nos estamos edificando. Así que el beneficio es para nosotros. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Cuando eso sucede, entonces usted está diciendo la frase, yo me estoy sosteniendo en el invisible que no deja de amarme, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta. Y de repente, eso que lo desvía, las voces de lo que pueda ser la tristeza, del problema en la casa, de lo que pueda ser la salud, X, Y, Z, lo que sea, amado. Aunque por un momento lo desvíe, usted vuelve a enfocarse. Porque se sostiene viendo al invisible. Compréndalo, amado. Como mencioné, nos dieron los consejos. Nos hablaron de un Cana, de un Manoa. Yo pudiera hablar de Jairo, del centurión, de gente que decidieron acercarse al Señor y recibir el beneficio de su presencia en aquellos días. Entonces, ¿cuánto más nosotros, lavados con su sangre, deberíamos de estar siendo beneficiados, bendecidos por esa presencia que habita en nosotros? Amén. Ahora, leímos Jeremías, porque vendría siendo el clímax de cómo experimentar lo que experimentó Abraham, que lo llevó a confesar la frase ya mencionada. Jeremías está en uno de los momentos de crisis de su vida, desde su llamado. La teología lo llama el profeta llorón. No creo que sea de manera despectiva, sino porque fue un hombre que se levantó para una época y su bálsamo estaba en las lágrimas. ¿Sabe? Hay gente que va a llorar no porque sean menos, no porque sean inmaduros, no porque no aguanten, sino porque en las lágrimas estará su consuelo. Así como en otros su sonrisa será su consuelo. Como el cántico, como el mensaje. Todos vamos a recibir de parte de Dios en su perfecta sabiduría. Y este hombre, ante ese mensaje de la época, ante ese llamado al arrepentimiento, ese mensaje fuerte, dice que hablaba violencia, dice que hablaba sufrimiento.
Su consolación estaba ahí. Sin embargo, no dejó de ser humano. ¿Y qué nos cuenta? Cuando usted vuelve al versículo 7, dice, me seduciste. ¿Usted se ha dejado seducir por el Señor o todavía se resiste? ¿Sabe lo que es seducirse? Dejarse enamorar, ¿no? ¿Se ha dejado enamorar? Porque cuando usted se deja enamorar, usted se deja llevar. Cuando usted se deja llevar, el tiempo es lo de menos. Amén. Pregúntese. Porque cuando yo enamoré y me enamoraron, ay, qué cosa linda. Qué rico. ¿Ah? Aún fuese el silencio. El amor, el amor. Entonces, lo primero que el profeta me está diciendo, me seduciste. He llorado, he padecido, han hecho escarnio de mí, o sea, se han burlado, se han mofado, me han criticado, se han reído. Pero tú me seduciste, tú me enamoraste. Entonces, el versículo 9, luego de traer a mención lo que dije ya de la violencia, de la destrucción, de la palabra fuerte, dice, es que yo me había propuesto no acordarme más de ti. El profeta estaba padeciendo al punto que dice, es que yo no quisiera acordarme más de ti. ¿Sabe algo? La gracia de Dios es tan buena que yo estoy seguro que aquí usted no ha llegado a ese punto. Yo estoy seguro que usted no ha llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros somos partícipes de un mejor pacto. Pacto en su sangre. Su Espíritu Santo no es que llega a nosotros en el momento necesario, sino que ya está en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu puede detectar cuando ya usted no aguanta y lo extiende su mano, le derrama el bálsamo, le ama. Yo no sé lo que hace, pero hace que usted no se pueda olvidar de él. Sin embargo, el profeta me está diciendo, yo he tratado de olvidarlo, pero no se puede. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Es que no obstante había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Cuando usted comienza a caminar mirándolo a él como Pedro sobre las aguas, usted se vuelve consciente de este fuego. Cuando usted se sostiene como viendo al invisible, usted entiende de ese fuego. Pero cuando usted y yo seguimos caminando por nuestras fuerzas y descuidamos una lectura que pudiera ser de unos minutos todos los días, cuando el afán nos arropa y se nos olvida mirar al cielo y adorarle, usted pierde la noción de este fuego. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es que se aparte, porque el Espíritu no lo va a permitir. El problema es que se queda tibio y expuesto al enemigo.
Entonces más adelante habría que traer una parte, una porción, otro mensaje y decirle, es que Dios te quiere o frío o caliente, porque cuando estás frío reconoces, cuando estás caliente te conquista, pero cuando estás tibio, no. Entonces el profeta nos dice, mira, ante la guerra que estoy viviendo, palabras hoy muy modernas y muy usadas por los cristianos, estoy en guerra. Ante la guerra que este hombre estaba viviendo, lo primero que me revela es que Dios me enamoró. O sea, antes del conflicto Dios me enamoró. Antes del lugar donde te encuentras, cómo te sientes, cómo estás, Dios te ha seducido. Pastor, a mí no. Dios no hace acepción de personas. Si lo sedujo a él, si lo enamoró a él, te enamoró a ti y me enamoró a mí. Renueva el espíritu de tu mente. Renuévalo. Aprovecha hoy. Renuévalo. Dile, Señor, yo quiero renovar. Yo quiero estar consciente de que sí, es verdad. Un día tú me seduciste. Entonces, una vez yo entiendo eso, comprendo lo segundo, cómo me sedujo, poniendo un fuego. Ahora, ¿dónde lo puso? Nos confundimos a veces. Lo quiero leer. Había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Nos quedamos en la primera parte. Había en mi corazón. No era en el corazón que lo puso. Lo puso en los huesos, pero se sentía en el corazón. Hello. Ahora, ¿por qué hacer la diferencia? Lo dije en la actividad de ya en República Dominicana. Lo mencioné que me fue ministrado el sábado en el retiro en Ponce. Un mensaje y yo por acá comiendo. Yo disfrutando. Yo creo que me sirvieron todo un buffet. Porque mientras escucho el recurso, el Espíritu recuerda algo. Me recuerda el libro de Hebreos. Me recuerda el capítulo 4 donde dice que la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué dice? Dice que rompe y llega ¿hasta dónde? Hasta el tuétano. ¿Y sabe lo que es el tuétano, verdad? Y tengo que hacer la salvedad que hice allá en República porque no estoy hablando de comida. No estoy hablando de comida. Estoy hablando que cuando se habla de tuétano, se habla de la médula ósea. Entonces, cuando hablo de médula ósea, hablo de células madres, hablo de vida. Y de repente cuando usted logra intercalar eso y pasan 20, 30 años en el Evangelio y usted de repente lo logra comprender, usted dice, con razón el texto dice eso. Porque a lo que se está refiriendo el profeta es que el fuego de Dios no se metió en la emoción o el sentimiento del momento, sino en la vida del profeta mismo, en el hueso. Se convirtió en su célula madre. Se convirtió en la esencia del profeta. Ahora, cuando analizamos eso, de repente se comprende por qué hay un hombre como José que dice, cuando Jehová se acuerde de vosotros y los lleve a la tierra prometida, ustedes llevarán mis huesos allá.
Cuando usted le deja la palabra ministrarle, usted comprende verdades que lo fortalecen. Donde pasamos más de una emoción y un sentimiento a una verdad que lo seduce, que lo enamora, que lo llena de Dios. La médula ósea es donde está el centro de nuestra vida. Quiero que lo vea. Ahí es que está el meollo. Y qué poderoso fue Dios que lo protegió con la parte más profunda de nuestro cuerpo, los huesos. Entonces, cuando comprendes eso, comprendes cómo el Espíritu le dice a otro profeta: ¿vivirán esos huesos? Y tú dices, tienen que vivir. ¿Por qué? Porque la palabra que se le va a dar no va a ir al corazón, no va a ir a la emoción, no va a ir al músculo, a los nervios, va a ir al tuétano. Entonces, parte de nuestras luchas es ver que nuestro entorno se cae en pedazos. Parte del problema con Pedro es que vio que la tormenta era más fuerte que él. ¿Verdad que sí? Pedro, cuando comenzó a ver que la tormenta era fuerte y que él era frágil, se olvidó del que lo estaba llamando. Cuando nuestro entorno dice que no, entonces yo necesito regresar a un fuego metido en mis huesos que me dice: si hay fuego en tus huesos, allí también hay fuego que traerá vida. Háblale a los huesos secos y vivirán. Entonces nos deprimimos porque la familia se desbarató, se desbancó, se desarmó, no porque ya el hijo se apartó, no porque el esposo, la relación, porque la esposa, porque X, porque Y, porque la salud. Te tengo noticias. El fuego que Dios puso en ti todavía arde. Le tengo más noticias. ¿Sabe que Satanás no llega a ese sitio? Satanás no llega al tuétano. Lo que llega al tuétano es la palabra de Dios. La palabra de Satanás engaña al corazón. De ahí no pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted está consciente de la palabra que está en el tuétano, la siente en el corazón. Pero se lo tiene que proponer. Y aquí es que está el dilema. Que se está dando algo de parte de Dios. Y usted tiene que, como dije, yo sé que usted vive por algo, pues a ese algo le tiene que añadir esta experiencia. El que usted logre decir como Abraham: iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Por qué? Porque hay un fuego en mi interior que no me deja. Los consejos que dio la sierva y los consejos que se dan año tras año en épocas como esta, los memes de las redes, los mensajes en las redes que motivan, que empujan, se pueden alcanzar, pero no es con tus fuerzas. No son con mis fuerzas. Porque con tus fuerzas vamos a lograr hacerlo una semana. Lo vamos a lograr hacer unos días. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando tú estás consciente de Dios, es totalmente diferente. Porque se convertirá como algo tuyo, como el respirar en cada momento.
Será parte tuya como respirar. ¿Usted está consciente de respirar? No, a menos que le haya pasado lo que me pasó ahora, que me ahogué y de repente tuve que... Claro que yo estoy, ahora estoy consciente porque tuve que respirar. Pero lo normal es que no, mientras yo hablo yo respiro. Mientras comemos respiramos, es parte de nuestro ser. Entonces el profeta me está diciendo, Carlos, es que cuando yo te redimí, cuando tú me aceptaste como tu Salvador, entró un fuego. Pastor, sí, entró un fuego, un código, ¿lo quiere mejor? Un código ADN. ¿A dónde? Al tuétano. ¿Y cuál es el coraje del enemigo? Que de ahí nadie lo saca. Hello. Nadie lo saca. Porque ahí no llega nadie, solo Dios. Entonces, ¿qué me resta? Comenzar a correr bajo el nuevo código. Eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se puede cambiar. No hay por qué seguir diciendo es que yo soy así. Es que Dios te dice que me ames como soy. Sí es cierto, Dios me ama como soy. Pero yo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque hay un fuego en mi interior que traté de sufrirlo y me venció. El fuego me venció. El fuego me venció, iglesia. No es que seamos supermanes. No es que se nos esté exigiendo demasiado. No es que la iglesia sea injusta. No es que la palabra de Dios sea demasiado fuerte. Es que Dios puso un código en ti y en mí que corre solo. Se puede. Se puede caminar en la dirección de Dios como viendo al invisible. Se puede caminar sobre las aguas sin apartar la mirada del Señor y regresar a una barca. Se puede decir esa frase tan poderosa como Abraham pudo decir. Yo acepté al Señor como mi Salvador. Y sabe, me ha costado tiempo comprender que al haberlo aceptado, no solamente Él me perdonó las acciones pecaminosas, perdonó mi naturaleza y sin yo saberlo le di permiso a continuar. ¿Sabía eso? Nosotros a veces pensamos que con la profesión de fe en el culto ya se acabó la participación de Dios. Salimos por la puerta y vivimos nuestras vidas. No. Al pasar al altar y aceptar al Señor como mi Salvador, lo que hice fue darle permiso a continuar un proceso, vamos, para que esté conforme al internet. Para que me comprendan el lenguaje de Facebook. Sí, le di permiso. Pastor, ¿qué quiere decir? Por eso me ha visto que le testifico de las capas. De cada escama de mis ojos que se ha desprendido. En la historia de un Pablo se menciona solo una vez. Pero cuando usted viene a su vida y la escudriña, de usted y de mí caen capas y capas de áreas de nuestra vida donde Dios quiere poner el efecto de ese fuego. El efecto llegó a la médula, el efecto llegó al tuétano, sí, pero ahora comienza a perfeccionarse en mí. No es que Dios se olvidó de ti. Porque en su naturaleza Dios no se olvida de nosotros. ¿Lo dije o no lo dije? Su naturaleza no le permite a Dios dejar de amarnos. No hay nada de lo que yo pueda hacer o hacer que sorprenda y aleje a Dios de mí. Nada te apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo necesito comprender que no es que tampoco estés mal. Yo necesito entender y que tú entiendas que yo soy mejor que tú o al revés.
es que yo estoy en mi peregrinar y sin saber le di permiso a Dios para arrancar una capa, otra capa. ¿Capas como cuáles? Nuestros miedos, nuestras inseguridades. ¿Capas como cuáles? Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra vanidad, nuestra prepotencia, nuestra independencia. Cada oportunidad que tiene Dios se perfecciona en ti, camino a la conquista de la frase de Abraham. Iremos, adoraremos y regresaremos. Pero hay que comprender eso. En el camino de Abraham, aquel hombre fue transformado. En el camino de Abraham, en ese peregrinar hacia un monte, este hombre, oiga, como dice en inglés, laid down his life for him. Puso su vida a la disposición de Dios. La puso. Pedro dijo, yo también moriré. Y Dios le dijo, no. ¿Sabe? Déjeme ponerle el alto y barajearlo bien. Dicen los que viven esa experiencia. No la he vivido. Lo dicen mucho las películas y reportajes que veo. Me gusta la milicia. Que al soldado le enseñan a morir. Al soldado no le enseñan a vivir. Los soldados regresan de lo que sea el conflicto en que estén, así sea de paz. Y los traumas y las experiencias los llevan a una vida desajustada, donde usted los escucha a muchos decir, hubiera preferido morir en el conflicto. Porque los enseñaron a morir. Morir es fácil. Morir es fácil. Sin embargo, Dios dice, yo puse mi vida por ti. Ahora yo quiero, no que mueras, sino que pongas tu vida por mí. Lay down your life. Ponla. Cuando uno hace eso, uno experimenta el fuego. Y ese es el reto en esta mañana. Yo quiero que usted lo comprenda. Porque seguiremos escuchando consejos. Seguiremos teniendo experiencias. Seguirá llegando un profeta y hablándonos de bendición y hablándonos de victoria y de conquista. Pero cuando salgamos afuera la tormenta recia. Y no crecemos y seguimos en el círculo del desánimo, de la frustración. Y seguimos oyendo y en nuestro silencio nadie conoce lo que estamos pensando. Pero en esta mañana, tras que ya el viernes me hicieron el favor y se pararon a darte el consejo de padre, hoy sencillamente te digo, para conquistar esos consejos, para vivir esa experiencia, necesitas avivar un fuego en tu interior. Que ya está colocado por Dios ahí. Que cuando tú pones tu vida, cuando tú te rindes al Señor, lo comienzas a sentir. Que como a Jeremías no podrás vencerlo. Ya te sedujo, ya te ganó, ya te venció. Para que puedas decir, como dijo Abraham, iremos con mi familia, iremos con mi casa, adoraremos y regresaremos. Yo he escuchado a Dios decir que completará las familias de la iglesia. Dios va a sorprendernos. Pero hay un fuego que avivar. Y hay entonces un Pablo que le dice a Timoteo, no importa la edad, no importa el tiempo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de manos. Timoteo, y voy cerrando, Timoteo tenía cientos de problemas en la iglesia.
era joven. Era joven. Y ese es el más grande de todos ellos. ¿Por qué? Porque todos los demás, judíos, no judíos, griegos, romanos, gente inteligente, gente profesional, gente culta, le venían a argumentar, le venían a discutir. Y yo me imagino que Timoteo fue donde Pedro le escribió a Pedro: oye, díganle a Pedro que me dé el 1, 2 y 3 de la victoria. Díganle a Pedro que me dé el 1, 2 y 3 sobre esta lucha interna. Quiero irme, quiero claudicar, quiero rendirme, que pongan a otro. Y Pedro le envió el 1, 2 y 3. Aviva. 1, el fuego. 2, del don de Dios. 3, se acabó. ¿Quieres la victoria? ¿Quieres que tu casa se enderece? Aviva el fuego. ¿Cómo lo avivas? ¿Con la emoción de un momento? No. Permitiéndole a lo que hay en tu tuétano. Cuando yo entendí eso, dije que yo estoy terminando. Cuando yo entendí eso, iglesia, yo dije, quiere decir que ahora comprendo mejor que no se trata de la emoción o del sentimiento que yo pueda tener, y que se trata de algo que está metido. Cuando llega ahí, aunque me baraté la rodilla, ni el médico llegó a eso. O sea, lo que hay puesto de Dios en ti, papotito, está metido en tu hueso desde la primera vez que aceptaste al Señor. Eso es lo que está metido en tu hueso. Ahora lo que hay es que tomar el manual. ¿Para qué? Para que se avive. Para que se avive. Para que se avive. Por eso a veces yo le digo a usted, mire, perfecto, todavía no tiene disciplina con la Biblia, cómprese un libro de meditación. Perfecto, todavía usted se levanta corriendo porque va tarde para el trabajo. Dentro de lo que, a las mujeres, dentro de lo que pueda hacer el maquillaje, lea el librito de devoción. Haga su parte. A los hombres, haga su parte cuando esté en el baño entonces. Pero hágalo. Avive el fuego. Porque eso es lo que hará que usted se pueda parar y decidir tomar la mano a su familia. Iremos, adoraremos y regresaremos. No hay de otra. Lo demás será emocional, momentáneo, pasajero. Y te darás contra el piso. ¿Por qué? Porque fue basado en emoción. Me habló el Señor, vamos para adelante. Al otro día te levantas. Cuando se te presenta de frente, te caes. Pero si sales convencido de que está en tus tuétanos, no porque Carlos Santiago lo está diciendo, sino porque la Biblia lo está diciendo. Y porque la obra de Dios es perfecta, usted saldrá fortalecido con poder en el hombre interior. Usted caminará y, como le dije, todas estas escamas seguirán cayendo. Los miedos, las inseguridades, lo repito para que se le grabe. El deseo de buscar aprobación. ¿Sabe cuánto buscamos el ser aprobados? El ser aceptados, el que se nos acepten nuestras acciones, nuestras elecciones, las excusas, el no necesitar que nadie me ayude, todo eso caerá al piso. Y usted dirá, pero ¿cuándo pasó esto? Es que el día que aceptaste al Señor le diste permiso. Y pastor, ¿y para qué sirve que Dios me confronte de esa manera? Es que Él te prometió hacerte nueva criatura. Él dijo, es que tú eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces es parte de. No es si yo quiero, no es un ticket que usted compra de dos partes. Es que cuando usted lo aceptó, todo lo demás os es añadido, dice la palabra del Señor. Entonces, pastor, no es que estoy en derrota, no es que el enemigo me gana terreno, no. Es que vas camino a una frase de victoria en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando usted comprende esto, dos detalles importantes. Dos detalles. No, el primer detalle. Hay una historia en Jueces que yo nunca comprendía. Hay una concubina que su esposo la va a buscar y cuando regresa la matan y él decide cortarla en 12 pedazos. Y dice la escritura que él regó los huesos por las 12 tribus. Y yo digo, caramba, esto está peor que las películas estas de terror. ¿No? Eso es algo incomprendible, eso es como que nuestra mente, por eso es que hay mucha gente allá afuera que como no sabemos contestarle y explicarle, no entienden la Biblia y dicen que es más sanguinaria que cualquier película de acción. Pero la entendí. Lo entendí. Aquella concubina había muerto por el pecado de la nación. Israel, la relación de Dios con Israel era que una tribu fallaba, todas fallaban. Una tribu se comportaba mal, todas pagaban las consecuencias. Sin embargo, aquel hombre, al enviar 12 pedazos, o sea, los huesos, su cuerpo dividido en 12 huesos. Yo no sé cómo lo hizo. Lo que el Espíritu me dice es que aquel hombre todavía le decía a Israel, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque la vida estaba en los huesos. No es tan sanguinario como se piensa. No es tan sanguinario. Tampoco es que yo lo vaya a hacer ahora. ¿Ok? Yo no voy a hacer eso ahora. A darle un pedazo de hueso para que usted se lo lleve a casa. Pero comprenda la grandeza de este evangelio. Compréndalo. Compréndalo, 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 compréndalo. Israel tenía unas verdades. Hoy yo soy un Israel espiritual que tengo unas verdades. Tampoco voy donde David ahora a la carnicería ya a pedirle huesos, ¿sabe? No voy a hacerlo. Lo que quiero es que entienda. Lo que quiero es que entienda. Este hombre, ante la maldad y lo bajo que había caído una nación, reparte unos huesos para que el que los recibiera entendiera y no olvidara que la vida estaba en ellos. Hay esperanza. Hay esperanza para su casa. David se tardó en recoger los huesos, le dije que eran dos. David se tardó en recoger los huesos de Saúl y Jonatán. Y yo siempre me pregunté, caramba, ¿por qué se tardó? ¿Qué pasó? Y es que no, él no se tardó. Él no se tardó. Es que algo nos quiere decir la palabra. Es lo serio de comprender que la vida está en dichos huesos. Dios nunca llega tarde. Y no importa cuán seco se vea, cuán difícil se vea, aviva el fuego. Porque Dios hará, aún con el último hilo de vida que quede en nosotros. Mientras hay vida, hay esperanza. Compréndalo, iglesia. Varón de Dios, padre, compréndalo. Su responsabilidad, aviva el fuego. Conociste la verdad y la verdad te hará libre. Entonces vive por ella, aviva el fuego.
Y mientras tú avives el fuego, verás el fuego trabajar a tu favor. Verás cómo Dios endereza lo que está torcido, cómo Dios restaura lo que ya pasó y cómo Dios hace cosas nuevas. Incline su rostro, por favor. Tómese unos minutos, por favor. Propóngase. Propóngase experimentar esa frase de Jeremías: me seduciste y fui seducido. Me ligaste a ti, me enamoraste. Para que puedas comprender el poder de ese fuego. Y puedas comprender cómo él, que lo trató de derrotar, de vencer, de conquistar, pero fue todo lo opuesto. El fuego lo conquistó a él. Porque ahí está la victoria del hombre de Dios que va a caminar con su familia hacia ese monte de adoración y regresará. Es mucho más que la escena de levantar un cuchillo. Es la fe que te lleva a decir: iremos y regresaremos. Padre, en esta mañana yo te quiero presentar a los padres en su día en que la sociedad lo celebra. Padre, Señor amado, que perseveran e insisten delante de ti. A pesar, Señor, de la redefinición de la familia, a pesar del señalamiento tan fácil de que cualquiera lo pueda hacer. Yo te presento a cada padre en este lugar y así también a cada familia. Porque dije, Señor, que el mensaje es para la familia también. Es para cada creyente que se dio cita, para cada creyente que está también al otro lado de la transmisión. Señor, hoy se levantan los Abraham a caminar junto a la familia. Y a diferencia de que Abraham llevaba en la mula el fuego, el hombre y la mujer de Dios, la familia lleva el fuego en su interior. En aquella ocasión, Señor, el fuego todavía no podía entrar al interior, pero hoy sí. Hoy estamos bajo ese nuevo pacto. Pacto en tu sangre. Un mejor pacto. Y yo te pido, Señor, que aviva el fuego del don de Dios. El profeta Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo te pido, Señor, como obsequio a estos padres, que avives el fuego para que no se rindan, para que no claudiquen, para que no miren a su derecha ni a su izquierda, para que no vean a los problemas mayores que ellos, porque no se trata de nosotros sino de ti. Para que no pierdan de perspectiva tu naturaleza, porque tú eres más grande que el problema. Bendícelos, Dios. Renueve el espíritu de la mente. Que sigan cayendo las escamas de nosotros para que podamos seguir viéndote, creciendo, madurando, Señor, y fortaleciéndonos en ti. Sí, Dios. Porque estamos convencidos que en la medida en que nos fortalecemos en ti, la familia también se fortalece. Y nunca es tarde. Mientras hay vida y esperanza. Bendice a la iglesia que se dio cita en esta mañana. Y como dije, Señor, aún las que están compartiendo con sus seres queridos, los que están enfermos, Señor, bendíceles con toda bendición espiritual. Derrama hasta que sobreabunde y llénalos de tu poder. Gracias por ese fuego que penetra hasta el
tuétano de mi vida. Gracias por ese día que entraste. Gracias por ese día que me salvaste, que me lavaste con tu sangre. Gracias, Dios, por una salvación tan grande. Hoy decido sostenerme como viendo al invisible, y mi hermano también. Hoy decido poner la mirada en ti, puesto los ojos en Jesús. Hoy decido conocer más tu naturaleza. No un nombre mágico, tu naturaleza, tu amor, tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, tu verdad. Así que, Señor, gracias. 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 Gracias por cada familia, por cada padre. Gracias. En el nombre de Jesús. 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 Hable, hable, hable. No se entretenga. Abro los ojos y por allá está allá mirando no sé qué y mirando no sé cuánto. Contigo que estoy hablando.